Dios les bendiga, mis amados hermanos, un gusto poder saludarles nuevamente a través de este medio. Y bueno, bienvenidos nuevamente, hermanos, a una porción de la palabra. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? ¿Qué la Biblia nos habla de la concupiscencia? Y cuáles son los factores, ¿verdad?, de lo que hace una concupiscencia. Gracias, hermanos, por estar con nosotros una vez más y que sea de bendición, hermanos, esta porción de la palabra. Y bueno, vamos a hablar, hermano, qué es concupiscencia. Y vamos al libro de Santiago, el capítulo 1. Vamos a empezar a leerlo desde el versículo 13. Vamos a hablar qué es concupiscencia. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, Santiago 1:13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que da concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da la luz a la muerte. Amén. Bueno, miramos en esta parte, hermanos, que habla acerca de la Biblia de la concupiscencia. Y el significado, hermanos, de concupiscencia quiere decir deseos extensos que no están aptos, ¿verdad?, de los planes de Dios o de la voluntad de Dios. Concupiscencia, hermanos, tiene algunos significados que van enlazados, pero que te llevan al mismo sentir. Por ejemplo, el diccionario le dice de una manera, hay otras características, y también la Biblia pues, nos da referente acerca de la concupiscencia. Por ejemplo, el diccionario dice que es cuando una persona tiene el deseo extenso o excesivo de bienes, de terrenos o de placeres, y quiere abarcarlo todo, o sea, quiere tenerlo todo. En otras palabras, hermano, es cuando una persona cree que lo que está haciendo es correcto, sin pensar en los daños, sin pensar las cosas que pueden salir mal o en las cosas que pueden dañar a alguien. Eso es, ¿verdad?, cuando uno forja una concupiscencia. Ahora, por ejemplo, concupiscencia, hermano, tiene dos características. Una, cuando la persona es impulsiva, que a fuerzas quiere hacerlo, a fuerzas quiere tenerlo y se aferra a ello, a pesar de que no está bien, a pesar de que no le conviene o no puede ser para él, ¿verdad? Se aferra, y hasta que cae en el problema o cae en una desgracia o en una situación, se dio cuenta que el consejo, las cosas que le dijeron, o que él mismo sintió que no era, pero se fue impulsivamente, ¿verdad?, pues ya cayó en la situación. Número 2, hermanos, es cuando la persona, la segunda característica es cuando la persona tiene su propio criterio o su propio juicio. Es cuando una persona tiene su propio juicio, ¿verdad? Es decir, bueno, es que yo lo considero que es así, y no lo sacas de ahí. Entonces, eso, hermano, forja la concupiscencia. Los seres humanos, hermano, forjan su propia concupiscencia, ¿verdad? Cuando son impulsivos y cuando hacen su propio criterio o hacen su propio juicio. Ahora, la Biblia nos enseña, hermanos, en algunos pasajes, ¿verdad?, cómo las personas forjan sus propias concupiscencias. Por ejemplo, Isaías 5:20. Amén. Isaías, el capítulo 5 y el versículo 20. Dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. La Biblia nos da un ejemplo acerca de la concupiscencia, de que hay personas que a lo malo lo atesoran como bueno, y a lo bueno lo llaman malo, o que quieren convertir lo dulce en amargo o lo amargo en dulce. Y eso, hermano, eso es por la voluntad propia, en el sentido de que cada quien, ¿verdad?, es responsable de las acciones que está llevando. Por ejemplo, hermano, tenemos otro ejemplo de concupiscencia en la Biblia. Eso lo encuentras en Lucas capítulo 15, del versículo 11 hasta el versículo 32, la historia del hijo pródigo, ¿verdad?, de este muchacho que
a temprana edad, ¿verdad? Quiso tenerlo todo, ¿verdad? De su padre, y le pide toda la herencia, todo lo que le pertenecía. Y la Biblia nos dice, hermano, que impulsivamente o con su propio criterio se fue a otros lugares y malgastó todo lo que su padre le había dado. Ahora, él no estaba preparado, hermano, para una herencia, no estaba preparado para tener, por ejemplo, el control de algo, ¿verdad? Sino que él fue y lo malgastó, ¿verdad? Y dice la Biblia, hermanos, que después de que haberlo malgastado todo y le llegó hambre y consiguió trabajo, dice que él miraba cómo los cerdos le daban comida a los cerdos. Y dice que él deseaba la comida de lo que comían los cerdos, ¿verdad? Y él reacciona y piensa así, dice, oye, en la casa de mi padre los trabajadores siempre tienen pan, siempre tienen comida, ¿verdad? Y siempre están trabajando, saben todo. Y yo aquí, ¿verdad? En medio de la nada, en medio de comida de cerdos. Y él piensa y dice, bueno, voy a la casa de mi padre y voy a decirle, ¿verdad? De que he pecado contra mi padre, pero también he pecado contra el cielo, porque no pude, ¿verdad?, llevar a cabo todo lo que se me dio. Entonces, mucha gente, hermano, por concupiscencia se deja guiar y se aferra a algo sabiendo que a veces no es la voluntad de Dios, o te separa de la voluntad de Dios. Hay gente, hermano, que se aferra al trabajo, hay gente que se aferra a algo que te aparta de la voluntad de Dios, y quizá no en el momento, pero a los años o con el tiempo sufre las consecuencias. ¿Por qué, hermanos? Porque forjó una concupiscencia, su propio criterio, su propia vida, ¿verdad? E hizo que se separara de la voluntad de Dios. Hermanos, quiero que entienda esto. Dios nunca te va a dar algo que te separe de su voluntad, o nunca te va a bendecir en una área que te separe de su voluntad, porque todo, hermano, está bajo su voluntad. Él te da, dice la Biblia, conforme a su necesidad, pero que está bajo su voluntad. Nunca te va a dar algo para que salgas de la voluntad de Él. Por ejemplo, Proverbios 3:5 dice, no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propio conocimiento, tu propia sabiduría o tu propia experiencia. No te apoyes en eso, sino que dice la Biblia, hermano, que reconozcas a Dios en todos tus caminos. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cómo es el proceso de una concupiscencia? ¿O cómo trabaja la concupiscencia según la Biblia? Eso lo vimos al principio en Santiago. Amén. Y la respuesta de esto, hermanos, está en el versículo 14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Y después nos dice, cuando la concupiscencia es concebido, da a luz primeramente pecado, y el pecado siendo consumado da a la luz la muerte. Ahora, la concupiscencia, hermanos, dice la Biblia que trabaja dos maneras. Número uno, dice que es atraído. ¿Qué quiere decir atraído, hermanos? Atraído quiere decir llamar la atención de algo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos al supermercado, hermano, vamos a un lugar y nos llama la atención las salas, nos llama la atención los comedores, nos llama la atención, por ejemplo, las pantallas, las televisiones o las grabadoras o X, te atrae. Después de ir, hermano, después de que te atrae, ¿verdad?, viene la seducción, ¿verdad? Que el precio, y te pone a decir, quizá usted, hermano, nomás iba por un garrafón de agua, quizá usted iba por un jugo o por una comida, y a veces terminas comprando algo. ¿Por qué? Porque número uno, te atrajo y después te sedujo, y gastaste en algo que lo necesitabas, ¿verdad? O a veces gastamos en algo, hermano, que más adelante, ¿verdad?, nos quedamos sin pagar la luz, nos quedamos sin pagar el agua, y fue porque fuimos atraídos y fuimos seducidos. Amén. Número uno, es atraído, hermano. Primero, capta tu atención, llama tu atención. Y ya que llamó toda tu atención, o sea, tus sentidos, tus pensamientos, tu corazón, ya está tu atención. Número dos, te seduce. Seduce, hermano, que quiere decir, te va poco a poco, poco a poco. Te va convenciendo poco a poco, poquito a poquito, hasta que ya te atrapó de verdad, y lo forjas en tu propia concupiscencia, en tu propio juicio. ¿Sí? No le afecta a nadie, no le afecta a mi familia, no le afecta a Dios. Y cuando caes, dice la Biblia, hermano, después dice que la concupiscencia da la luz al pecado, y después de que el pecado se consumió, dice que te da la luz a la muerte.
Amén. Y Santiago dice, hermanos, no erréis, porque toda buena dádiva, ¿verdad? Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, es el cual no hay mudanza, no hay sombra de variación en él. Amén. Entonces, hermanos, de esta manera trabaja la concupiscencia. Tenemos que tener cuidado, porque muchas veces, hermanos, la concupiscencia nos atrae. Y cuando te atrae, ¿verdad? Que te llama tu atención, te acomoda, ¿verdad? Te seduce poco a poco. Hay personas, hermano, que han volvido a caer en las drogas, han volvido a caer en el alcoholismo, o personas que ya no hablaban groserías, pero poco a poquito, su boca vuelve a hablar, vuelve a hacer, y lo toman como normal, cuando no es normal las cosas de Dios, ¿verdad? Se comportan, hermano, ¿verdad? De una manera como diciendo, no es normal, cuando no es normal. ¿Por qué, hermano? Porque han forjado su propia concupiscencia. Amén. Es triste, hermano, mirar gente que tenía la gracia de Dios, que tenía las bendiciones de Dios, y cayeron por una concupiscencia. Creyeron, no pasa nada mal. Hay gente, hermano, que se ha metido a trabajar, ¿verdad? Entre semana, entre las noches, ¿verdad? O haciendo tiempo extra. Y poco a poquito, hermano, dice poco a poquito, te va separando de Dios. Te va separando de la voluntad de Dios, te va separando del propósito de Dios, de las cosas que Dios tiene para tu vida. Y a veces decimos, no es nada malo, hasta que ya estás encerrado, hermano, hasta que sufre las consecuencias, hasta que sufre una desgracia en su vida, hasta que sufre una catástrofe, dice, entonces dice uno, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió esto? Hay gente, hermano, que poquito a poquito se salen de la iglesia, se salen de la bendición de Dios, se salen del camino de Dios, ¿verdad? Hacen a Dios a un lado y sufren, hermano, las largas consecuencias. Y el problema es que cuando la concupiscencia, hermano, da a la luz el pecado, es muy difícil reconocer. Es muy difícil decir, sí, yo la regué o yo hice esto, ¿verdad? Yo cometí este error, yo cometí esta falta por no saber, yo creía que estaba bien y no estaba bien, ¿verdad? Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado con la concupiscencia. Amén. Tengamos mucho cuidado, hermano, con nuestro propio razonamiento, nuestra propia manera, porque nos puede llevar a un camino que no es correcto. La Biblia nos dice, hermano, hay camino que al hombre le parece derecho, o cree que lo que está haciendo está bien, pero su final es un camino de muerte. Es un camino que te destruye, que destruye todo lo que Dios ha hecho en ti. Por eso, amados hermanos, con esto termino, cuidémonos de la concupiscencia. Cuidémonos, hermanos, nuestro propio razonamiento, nuestro propio criterio. Principalmente, hermano, cuidémonos que no nos quite el temor de Dios. Porque quitando el temor de Dios, hermano, entra la concupiscencia y entra absolutamente todo y te destruye. Amén, pensando que estabas haciendo bien y no, hermano, realmente estás haciendo mal. Amén. Bueno, hermano, este es el tema de la concupiscencia. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Amén. Les espero, hermano, en otra porción de la palabra. La próxima porción de la palabra vamos a hablar la palabra fatuo. ¿Qué quiere decir fatuo en la Biblia? Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les saludo, su hermano en Cristo. Amén. Carlos Contreras García, y te espero en otra porción de la palabra. Amén.